buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañeda y os traigo la película que se estrena hoy a través de internet por la página de la distribuidora A Contracorriente Films, que os dejaré en la caja de la descripción, que ganó el Festival de Sitges del año pasado en la categoría de Mejor Actriz y no es otra que Vivarium, un film dirigido por Lorcan Finnegan y protagonizada por Jesse Eisenberg, Imogen Poots y Jonathan Harris. Gemma y Tom son una joven pareja que ha planteado la compra de su primera casa. Para ello visitan una inmobiliaria donde los recibe un extraño agente de ventas que les acompaña a Yonder, una nueva y misteriosa y peculiar urbanización donde todas las casas son idénticas, para mostrarles una vivienda unifamiliar para ellos. Volviendo de la visita, quedan atrapados en una laberíntica e interminable pesadilla surrealista. Bucles, amigos, el año pasado era el año de los bucles espaciotemporales y de gente que se cae dentro por cosas de la vida. En In the Tall Grass, que fue la que abrió, y ahora continúa Vivarium en una película que personalmente me ha recordado mucho cuando esa serie Black Mirror hacía buenas temporadas, y no como ahora, que se la sacan como churros y así les va, que la última la verdad la tengo a medias y me está dando mucho palo por continuarla, y eso que estamos en confinamiento. Lo mejor es sin duda que toda la película la llevan tanto Eisenberg como Poots, de manera que sientes empatía con ellos, algo que ya con Jesse Eisenberg ya parece digno de mención, al menos en mi caso, pero mucho ojo con la aparición del niño, que llegaremos a odiarlo hasta límites muy insospechados. Además, la cinta se basta de algo tan cotidiano como una casa de una urbanización para generar tensión y agobio, vamos, como ahora mismo nuestra situación. Lo peor es que es una película que se pierde en los tiempos, en unos giros de guión que pese a estar bien ejecutados se ven lejos y que va a suceder que si uno no se sabe fijar en los detalles, además de que el hecho de que solamente están en la misma casa hace que sin duda llegue a hacerse algo bastante pesado en la última parte del metraje. Y como pasaba en In the Tall Grass, algunas lagunas, como las leyes de la física, que van variando según la conveniencia del guión y van dejando muchos cabos sueltos hacia el final del metraje, así que es verdad que empieza muy bien, pero el final la verdad es que se va cayendo un poco por sus propios pilares, una pena. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,4, en Metacritic ha conseguido un 64 sobre 100 y en Error de Record vamos a seguir con el 6,4 porque es una película que está bastante bien, la verdad es que es bastante interesante, que está hecho con pocos medios, o eso parece, pero que la verdad es que cuando te haces trampas al solitario lo acabas pagando en la nota, como es en este caso. También es verdad que ver esta película de confinamiento en una casa de estos días, pues la verdad como que es un poco peculiar. Recordad que las valoraciones son personales, así que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más, por hoy suscribiros y dadle al like, que ayude mucho a subir contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.